Bien, aquí estamos de regreso, amables televidentes, ya entrando en materia con nuestro espacio Balance Financiero. Y la actualidad tiene que estar enmarcada necesariamente en el entorno internacional. Alcedo, te pregunto y le pregunto a los demás colegas, compañeros y coproductores del programa, ¿estará la humanidad en un estado de monotonía aceptando el entorno internacional? Me refiero a un barril de petróleo sobre $100. Accidentalmente, a principios de 2020 estuvo por debajo de $20. La inflación en Estados Unidos, la última medición ocurrida el pasado miércoles, 8.3%. El suministro, los suministros de, digamos, de insumos para la canasta básica limitados por la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, en fin, un entorno atípico que aparenta presentar una aceptación general en un ambiente de monotonía. Se entendía que en una semana Rusia resolvía su objetivo, lograba su objetivo en Ucrania. De febrero a mediados de mayo, que ya estamos entrando y estamos en el mes de las madres, bueno, pero no se ve una salida a corto plazo, a plazo inmediato. Y Alcedo, lo más grande es que en la medida que pasa el tiempo se involucran mayor cantidad de ciudades, de países, y no solamente que se involucran, sino que de una manera pasiva, sin supuestamente aportar soldados, pues la tecnología y los recursos. Sí, Hermógenes, compañero de panel, amigo televidente. Sin lugar a dudas, el panorama que ha presentado de manera resumida el hermano y amigo Hermógenes definitivamente indica que la situación universal, la situación mundial, no está monotónica, sino que está bien crispada. En lugar de uno tener factores que van variando lentamente, tenemos situaciones que cada día se nos presentan con mayor gravedad, con mayor delicadeza. Y de hecho, hasta los organismos internacionales, que usualmente son bien conservadores en emitir opiniones, ya notamos que sus partes de prensa resultan ser un poco pesimistas. Eso quiere decir dos cosas, según nuestra lectura en este momento de actualidad. Todo parece indicar que los factores importantes de producción, petróleo, gasolina, el dinero mismo, porque ya se está encareciendo, todo va a ir sufriendo aumento en una inflación que nosotros ya, por lo que hemos visto en los primeros meses del año, la situamos, aunque no vamos a adelantar la cifra, pero ya me la imagino de 2 cifras en lugar de 1. Eso quiere decir, antes de pasar la palabra a Juanita, que yo pienso que la administración, y eso lo dejamos para otro segmento, cada día va a ser más importante y determinante, porque cuando uno está cruzando un río revuelto, se necesitan buenos jinetes y mejores administradores. La verdad que la situación, yo diría mundial, está muy complicada. Cuando hablabas, Alcedo, lo que estaba pensando era una historia que oí hace muchísimo, algunos dirían, empezaran a sacarme la edad, ¿verdad? Sobre un padre que está con un hijo, probablemente ustedes la conocen, y el hijo venía, papi, quiero jugar contigo, y venía a molestarlo, vamos a decir, dentro de lo que el padre pues estaba ocupado. Y el padre toma un periódico y entonces ve que hay un mapa mundi, y entonces lo parte en cientos de pedacitos. Y a los 2 minutos el niño vuelve con ya vamos a decir, el rompecabezas que le había hecho el padre, ya hecho, perfectamente armado ese mundo. Y el padre se sorprende y dice, ¿cómo tú hiciste para pues armar este mundo en tan poco tiempo? Y él dice, es que del otro lado había la imagen de un hombre, yo formé al hombre y se arregló el mundo. Y yo creo que el mensaje que nosotros tenemos que tener es que
el mundo está complicado, no hay paz, vemos que hay muchas situaciones complicadas con Rusia, con Haití, vemos situaciones no solamente en el mundo, sino en la misma República Dominicana, que a veces pues hay situaciones que por poca cosa pues hay una situación de violencia, y quizá lo que estamos llamados en este momento es arreglar al hombre para que el mundo se arregle solo, y realmente ver también en nuestras familias qué podemos arreglar, qué debemos ponernos en paz con nosotros mismos, en esa paz interior tan valiosa, para que pues todo siga. Cuando hablamos del mundo, creo que el pensamiento vuela hacia los líderes del mundo, los líderes individuales y los líderes societarios, los organismos internacionales. Creo que no hay pasividad, lo que hay es mucha cautela, porque las complicaciones que hay, la tecnología de guerra que hay disponible, cualquier error que cometa un líder, cualquier intervención más allá de lo razonable, puede desencadenar un punto donde se sabría dónde comenzar, sin saber dónde terminar. Y creo que a eso estamos llamados todos, a la cautela. Se está legislando mucho a nivel mundial y a nivel local para la violencia, y hace falta legislar para la paz. La desigualdad, cuando se legisla para ella, o cuando se legisla para la arbitrariedad y el abuso, traen violencia, y debemos mirar hacia la paz. Hermógenes. Los organismos internacionales tienen un rol, por eso es que existen y por eso son constituidos. En este caso, nosotros hablamos de la OTAN. La OTAN es un acuerdo del Atlántico Norte que aglutina los países europeos, básicamente los europeos, bajo un eslogan que el que agrede uno, pues esa agresión está siendo aplicada a todos los países o se hacen solidarios con el país agredido. Esto por no decir la ONU, que es un organismo mundial y que precisamente fue creado posguerra de siglo XX, con el objeto de precisamente evitar situaciones de invasión, de agresión, de violación a los derechos humanos, en fin, de defender lo que es la democracia y la soberanía de los pueblos. Entonces, Alcedo, yo digo este pequeño párrafo porque quería preguntarte si tú entiendes que la situación actual entre Rusia y Ucrania pudiera significar, no voy a ser tan agresivo como decirte la disolución, pero sí la pérdida de valor, de razón de ser de esos organismos. Bueno, como ha pasado con el caso Venezuela, que Venezuela prácticamente ha renunciado a los organismos americanos y no ha pasado nada. No, mire, Hermógenes, amigos televidentes, yo quiero en la respuesta unir dos ideas o tres ideas fundamentalmente expresadas por Juanita y Francisco. Y es, en primer lugar, nosotros pensamos que hay una crisis del ser humano fundamental. Lamentablemente se nos ha olvidado que la Segunda Guerra Mundial pasada prácticamente fue iniciada por un liderazgo mal llevado. Entonces, hoy en día vemos que eso se ha repetido. También entendemos la situación planteada por el hermano Francisco en el sentido de que hay que tener mucha cautela. Y ahí es que yo quiero aterrizar mi comentario, y es en el sentido que yo pienso que la única manera que se puede garantizar un orden internacional de paz, de tranquilidad, es a través de interlocutores, de organismos internacionales, donde cada quien cumpla con su deber de llevar la paz, de garantizar la paz. Ya nosotros estamos convencidos que esos liderazgos carismáticos, hemos tenido suficiente de eso,
y lo que han llevado a sus pueblos es a terribles situaciones de masacre, de hambre, es decir, de destrucción, de guerra y de muerte. Entonces, yo pienso más en un liderazgo más efectivo, más pragmático, donde en lugar de carisma, lo que queremos es buenos resultados, muchas buenas relaciones y que trabajemos en equipo para aumentar el crecimiento de la humanidad. ¿No será una debilidad mundial el hecho de que un solo hombre pueda interferir en la economía del mundo? Lo que decía Francisco, ese solo hombre tiene más de 6.000 ojivas nucleares, que por eso es que todo el mundo está tranquilo a ver si el hombre se enfría un poco y busca una vía de advenimiento que no sea, o sea que sí, la confrontación. O sea que sí, que intimida el mundo basado en su poderío militar nuclear. Poderío nuclear. Exacto. Definitivamente muchas personas, como señalas, Hermógenes, han criticado o han visto cómo la comunidad internacional pues no ha podido ser garante de ciertos derechos y ahí yo siempre pienso que las cosas se inician y que luego siempre hay oportunidades de mejora, ¿verdad? Hay muchas cosas, a veces también, aunque haya organismos multilaterales, hay algunos que hay que ver también el respeto de la soberanía y el orden que se ha, vamos a decir, establecido en este momento, pero definitivamente que situaciones como esta sacan a relucir el hecho de que hay todavía muchas cosas que pueden mejorarse para ver cómo puede haber un mayor control vamos a decir, de todos los países, porque al final solo tenemos un mundo. Sí, pero Francisco, a estas alturas del calendario, debiéramos estar hablando de cómo recuperarnos de la crisis post o cuasi post-COVID. Sin embargo, lo hemos puesto de lado, y sobre todo lo que hacemos, opinión pública, para concentrarnos en lo que ha tapado aquella situación y que representó una mortandad mayor que la de la Segunda Guerra Mundial y mayor que la de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Entonces, no estaremos distorsionando la realidad de la humanidad y no sería necesario ponernos en el punto donde nos dejó el COVID, económicamente hablando. Un principio reza que la autoridad es tan deseada como la responsabilidad temida. Y aquí hay que apelar entonces a la responsabilidad que tienen los promotores de esos elementos de desigualdad que se ha dado, esos incrementos en los precios que tienden a empobrecer más a la población vulnerable del mundo. Y todo esto habrá que pedir cuenta en su momento. Pero hay cosas que no esperan, Hermógenes. Cuando se habla de una planificación en salud, como fue el caso del COVID, había un vuelco de la mayoría de los gobiernos por atender a la salud pública. Pero ahora estamos en un tema económico inflacionario y de una relativa escasez o postergación para suplir los mercados, que no espera, porque el estómago que está con hambre lo que quiere es la comida. Y en este caso no hay un vuelco directo hacia la solución de los problemas alimentarios como lo hubo para la salud. Quiere decir que habrá que pedir cuenta a los responsables que tienen autoridad de lo que está pasando en el mundo, porque no es un asunto casual. Sí, Francisco, es que, y qué bueno que vamos a cambiar de segmento, porque encaja, lo que voy a decir encaja en el segmento de gestión empresarial, que es el próximo, pero da un poquito, no es suspicacia, pero sí de humor, el hecho de que la banca, nosotros los que tenemos que interactuar con ellos, la banca esté preguntando por qué se te cayeron las ventas en X porcentaje y toditas están por encima del 30% en el año 2020. ¿Por qué la rotación de tus cuentas por cobrar se te cayó? ¿Por qué tu rotación del inventario? Y todas las preguntas es
sobre análisis adverso de los estados financieros del año 2020. Entonces, es muy difícil que tú digas, ya pasó la pandemia, pasó el COVID-19, se reabrió la economía y automáticamente conectamos con el año 19. No, tiene que comenzar una campana de Gauss, tiene que comenzar una curva hacia arriba donde te dejó el 2020. ¿Qué es lo que quiero decir? Que aparentemente el caso Ucrania está obstaculizando la retoma de los puntos de reorden de la economía mundial, estoy diciendo del mundo, pero qué bueno que ese tema para la gestión empresarial y que la banca deje de preguntar sobre la caída de los índices del año 2020, porque todo el mundo lo sabe. Pausamos.